Hoy día en esta ayudantia vamos a ver un repaso de determinar los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función y también vamos a ver la gráfica y asíntotas. Así que este es un repaso de la ayudantia anterior. Entonces nos dice en este ejercicio que determinemos los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función con dominio en el intervalo menos infinito hasta el 3 abierto, con recorrido en las reales, con f de x igual a la raíz de 3x al cuadrado menos x al cubo más 29. Ya, entonces, solución. Lo primero que hacemos para este caso es derivar. Derivamos f de x. Entonces, esto sería ya por regla de la suma. Derivamos esto. Derivamos esto más la derivada de esto, que es una constante, entonces va a ser igual a 0. Lo voy a colocar paso a paso. Entonces sería f' de x igual a la derivada de 3x al cuadrado menos x al cubo le voy a poner una casilla como prima más la derivada del otro término. Entonces, como les decía, esta es una constante, entonces la derivada de la constante es igual a 0, entonces solamente nos queda derivar esta expresión. ¿Cómo derivamos esta expresión? Por regla de la cadena. Igual si la acomoda más, pueden hacer esta cosa. Pueden reescribir la raíz como potencia. Y de repente ahí se ve más claro, porque es como típico que ven raíces y se asustan. Así que lo vamos a reescribir de esta forma. Le voy a borrar un paréntesis. Ahí. 3x al cuadrado menos x al cubo a la 1/2. Entonces, para derivar esta expresión, aplicamos regla de la cadena. Entonces vamos a poner que f' va a ser igual bajamos la potencia, mantenemos el argumento, que son todos términos, pero acá se le resta -1. Tengo una duda. Sí, Sebastián, pero lo vamos a hacer paso a paso, como para que igual otros cachen.
un medio menos 1. Y esto es por la derivada dentro, que sería 6x menos 3x al cuadrado. Entonces acá un medio menos 1 nos queda menos un medio. Lo que podemos hacer es copiar y pegar para agotar el tiempo. Ahí. Y eso sería. Y así nos quedaría la derivada, de hecho. Ahora si lo queremos reescribir, esto lo podemos factorizar, de hecho. Voy a escribir. Y acá voy a copiar. Como dije, esto lo podemos factorizar, entonces sacamos el 3. Y esto nos va a quedar como 2x menos x al cuadrado. Y también se podemos factorizar por x. Podemos sacar el x de esta forma. Entonces acá nos quedaría solamente 2 menos x. Y si quieren dejarlo como más lindo, como para que no quede el x como muy atrás, solamente se le cambia el signo. Entonces, acá llevamos un menos 3 y acá lo ponemos menos 3. Listo. Y esa sería la derivada de f. Entonces, recordemos que si f' x es mayor que 0, entonces la función crece. Y va a crecer en algún intervalo. Entonces vamos a tener esto sea mayor que 0. Y ahora, bueno, para determinar como más o menos los puntos, igual podemos notar de que hay puntos en donde se indefine esta derivada. Primero que todo, si reemplazamos el 0, esto se indefine. Ya porque queda 0 acá, entonces nada puede dividir por 0. Entonces, en x igual a 0, la función se indefine. Y hay otro punto en donde se indefine la primera derivada, que va a ser en el 3. Porque esto va a ser igual a 3 por 3 al cuadrado, que es lo mismo que 3 al cubo. Y acá 3 al cubo.
Entonces, tanto en x igual a 0 y en x igual a 3, la primera derivada se indefine. Entonces ya ahí más o menos ya tenemos algunos puntos para poder analizar. Para obtener los otros puntos es trabajando la inecuación. No sé si han pasado en curso anterior cómo trabajar la inecuación, pero es como lo mismo que una igualdad, pero solamente que hay un menor estricto, o sea, un mayor estricto, perdón. Entonces, yo voy a decir que esta expresión es mayor que 0, si solo si menos 3x, a la larga y a la corta, como que esto no importa mucho porque ya determinamos como los puntos de fin, entonces ya esto como que, entonces lo que me va a importar es esto. Entonces sí, solo así. Acá vamos a multiplicar por menos un tercio en ambos lados de la desigualdad para que se me vaya esto. Entonces sería x menos 2 mayor que 0. Entonces acá ya tenemos dos posibilidades. Para que esto se cumpla, x tiene que ser mayor que 0 y buscar la función y. Bueno, ya, lo voy a dibujar ahí, el simbolito. Menos 2 sea mayor que 0. No se me... Ahí sí. Sea mayor que 0. Entonces, si trabajamos en esta inecuación, en esta desigualdad, vamos a tener finalmente dos otros puntos importantes para el análisis. Vamos a dibujar de nuevo este símbolo porque no quiero buscarlo. Este es el conector I, se llama I. Entonces, ¿qué nos dice? De que para que esto ocurra, x tiene que ser mayor que 0 o x, o sea, y x tiene que ser mayor que 2 para que esto se cumpla. Entonces acá ya determinamos como algunos puntos importantes para el análisis en la tablita de signos. Entonces, procedemos. Lo mismo pasa si cambian la desigualdad. Pero igual ya basta con hacer la tabla de signos para ver también dónde decrece, porque si f' es menor que 0 o la deriva es negativa, entonces la función decrece. Pero solamente basta con hacer este análisis y después, bueno, hacer la tablita de signos como para notar en dónde decrece la función. Y así obtenemos los intervalos como de manera más directa. Entonces vamos a hacer la tabla. Ahí está. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Sí. Bueno, y así falta más. Y agrandarlo un poco para que se note.
Esto lo agrandé demasiado. Ya. Entonces acá, de nuevo mirando la primera derivada, vamos a poner la expresión menos x, va a ir al menos acompañado. Eso es lo más importante. Porque a la hora que estuve haciendo la solución, se me había olvidado el signo menos y me quedó la embarrada. Acá va a ir la expresión menos 2. Esto es como separar cada una de las funciones. Y acá vamos a poner la raíz. Para analizarlo como de forma separada. S al cuadrado menos x al cubo ya, lo voy a agrandar un poco más porque ahí sí. Acá va a ir una f' de x y acá va a ir un f de x. Y acá lo voy a dibujar porque estas bolitas blancas significa que está en intervalo abierto. Nunca trabajamos con intervalo cerrado en esta parte porque es por esto, por el mayor estricto o el menor estricto. No trabajamos con mayor igual o menor igual. Si fuera con mayor igual o menor igual, sería cerrado. Y la bolita cerrada es como pintada. Y es por eso que los intervalos de crecimiento y de decrecimiento son siempre en intervalos abiertos. Por si cabe la duda, porque en otra sección preguntaron sobre eso y no. Y se debe a esto. No tiene sentido poner en intervalos cerrados por esto mismo. Entonces, acá va a ir el menos infinito. El 0, que es el primer punto que encontramos. Ya. Acá va a ir el 2. Y además que el 0 también es importante porque es justamente donde la primera derivada se indefine. Entonces, cada punto que se indefine también es importante ponerlo aquí. Y también en x igual a 3. No tiene sentido de analizarlo ya hasta el infinito positivo por esto. Y además que es por el dominio de la función. Que el dominio, si no me equivoco, sí, era del menos infinito hasta el 3. Voy a subirlo arriba para que recordemos. El dominio solamente llegaba hasta menos infinito hasta el 3. Entonces no tiene sentido llegar hasta el infinito positivo. Entonces, analicemos los signos. Siempre me pasa esto, así que me importa. En menos x, si reemplazamos cualquier número negativo que esté entre el menos infinito y el 0, sin tomar el 0, por ejemplo, reemplazamos el menos 1, menos por menos es más, entonces esto va a ser positivo. Voy a poner así. Acá, si reemplazamos cualquier valor negativo sin tomar el 0, por ejemplo, si tomamos el menos 1, esto va a ser negativo. ¿Y qué pasa en la raíz? Si tomamos, por ejemplo, el menos 1, que es un caso un poco más fácil, el menos 1 al cuadrado va a ser igual a 1, entonces va a ser 3 por 1, 3, menos 1 al cubo,
es igual a menos 1. Recuerden de que se van multiplicando los signos. Entonces va a quedar como menos 1, menos por menos más. Entonces me va a quedar como un 3 más 1. Y eso va a ser la raíz de 4 y va a ser positiva. Entonces pongámosle positivo. ¿Va a funcionar ahora sí? Ahí sí, menos mal. Entonces, la primera derivada en este caso, se multiplican los signos. Más por menos, menos. Menos por más, menos. Entonces la primera derivada en este intervalo va a ser negativa. Y por lo tanto, como la primera derivada es menor que 0, la función decrece. Entre 0 y 2, si tomamos cualquier número entre 0 y 2, por ejemplo, tomemos el 1, acá va a ser negativo. Acá también va a ser negativo porque va a ser 1 menos 2, y eso es menos 1. Y acá, si reemplazamos, bueno, este va a ser igual a 3, da lo mismo, y acá va a ser 3 menos 1, que va a ser la raíz de 2, y es positiva. Igual hay un tema porque la raíz de dentro no puede ser negativa porque si no, ya sería otro conjunto. Entonces, menos por menos más por más es más. Entonces la primera derivada en este intervalo entre 0 y 2 es positiva y por lo tanto la función crece. Ahora, ¿qué pasa entre el 2 y el 3? Positivo con negativo va a ser negativo acá. Ahora, en este caso ya va a ser un número mayor que 2, entonces va a ser positiva esa resta. Si lo pongamos en un caso de 2,5, 2,5 menos 2 es 0,5. Entonces ya es positivo. Y acá, por ende, como les decía, siempre la raíz tiene que ser positiva por dentro, porque no tiene sentido que salga acá un negativo dentro de esto. Entonces vamos a tener menos por más es menos, menos por más es menos. Entonces la primera derivada va a ser negativa y la función decrece. Luego, podemos concluir mirando ahora esta tabla que la función crece entre el intervalo 0 y 2. Y voy a poner f crece en 0 y 2. Y es decreciente estricta. En los siguientes intervalos. Entre el menos infinito a 0. Sería menos infinito. Voy a buscarlo acá porque lo tengo. Ahí sí. Hasta 0. Y en el intervalo 2 a 3. Entonces, como le había dicho, ya al hacer la tabla de los signos, ya uno puede ver cómo cuando la función crece y decrece, sin hacer como todo el trabajo del teorema. Solamente se ocupa como para estos casos, quizás como para determinar los signos, o sea, los números para poder analizar en la tabla de los signos. Y ya automáticamente ya
se ven donde la función crece y decrece. Les dejo de tarea que grafiquen esta función. Se pueden ayudar de GeoGebra. Ahora vamos con el segundo ejercicio. Ejercicio 2. Entonces, ahora este ejercicio va a incluir las asíntotas. Analice dominio y también van a tener que analizar el dominio. Crecimiento y asíntota. Este es como ayuda para el taller que van a tener. Eso de existir. En la siguiente función. No tengo nada en el chat. No. Cualquier duda me interrumpe. Entonces la función f de x igual a 3x al cuadrado. Voy a ponerlo en fracción. Es una fracción. 3x al cuadrado y de hecho lo voy a separar. Ahí. Más 3x más 2. Dividido en x más 3. Acá en este caso no nos dan el dominio. En cambio en este sí. Entonces lo primero que tenemos que hacer cuando no nos dan el dominio de la función es encontrar el dominio. Es una cosa bien importante. Analicemos el dominio. Vamos a tener el dominio de f va a ser igual a x cuando pertenece a los reales, al que f de x también pertenece a los reales. Ay, porque... Bueno, lo voy a poner como... Porque me lo tomo como fracción. Lo voy a poner como dibujo porque lo tomo como fracción. Pero es el símbolo de... Ya. Entonces, el dominio de f va a ser igual a los x que pertenezca a los reales y la función es esa. Al que no, okay. Lo voy a copiar y pegar. Al que esto pertenezca a los reales y se me ocurrió. Pero se entiende. Entonces, para que esto ocurra, para que esta función pertenezca a los reales, lo primero que se tiene que verificar es que
Esto de acá, porque en una fracción es como muy importante, esto de acá no se indefina, o sea distinto a 0. Para que esto se cumpla, para que la función completa pertenezca a los reales. Entonces el dominio de la función va a ser para todos los x que pertenezcan a los reales. Me estresa esto. Ahí sí. Tal que x más 3 sea distinto a 0. Entonces, para que esto no pase, porque se tiene que cumplir de que x, lo voy a poner de esta forma. Insertar dominio de f. X pertenece a los reales. ¿Ok? Aquí buscando porque está repitiendo lo mismo. Como decía, para que esto no ocurra, x tiene que ser distinto a menos 3. Porque si esto lo pasamos para allá, entonces va a quedar como menos 3. Entonces el dominio de f va a quedar para todos los reales, pero sin considerar el menos 3. Por fin me salió. Y de hecho, por notación importante. Así ya encontremos el dominio. Ahora, analicemos las intersecciones con los ejes. ¿Para qué va a ser esto? Para darle una idea de graficar. En donde va a haber una intersección esta función con el eje y y con el eje x. Entonces ahí ya tenemos más puntos para poder graficar. A, intersección con el eje. Entonces, para obtener el punto de intersección con el eje y, vamos a reemplazar en x igual a 0. Porque en x igual a 0 va a haber algún valor en y, en donde x va a ser igual a 0. Lo siento, se me ocurrió. Entonces yo voy a copiar la función para no escribirlo de nuevo. Y lo voy a reemplazar todo esto en 0. Entonces f de 0 va a ser igual a x por 0 al cuadrado lo voy a poner con puntito de multiplicación.
por 0 más 2 y acá 0 más 3. Y esto va a ser igual a 2 tercios. Entonces, la función intersecta al eje Y en la coordenada regularmente se me cambia en la coordenada 0 más 2 tercios. Bueno, no está en la función de la ecuación. Ahí sí. Ahora veamos la intersección en el eje X. Para ver la intersección con el eje X, en este caso, la función vamos a tener que igualarla a 0. Vamos a tener que f de x es igual a 0. Y solo si voy a copiar esto de nuevo porque esto sea igual a 0. Entonces, bueno, podemos multiplicar por el término de x más 3 y finalmente nos va a quedar solamente lo de arriba. Lo que nos va a importar es el numerador. Entonces, sí, solo sí, 3x al cuadrado más 3x más 2 es igual a 0. Y esa es una función cuadrática. Bueno, para hacerlo como un poco más rápido, la mejor forma para determinar si esto, a primera vista, si esto tiene solución o no, lo que podemos analizar es la discriminante. Discriminante de esta función o de esta ecuación. Ecuación cuadrática para ver si tiene o no solución. Esta es la mejor forma como para no ocupar esa fórmula clásica de la ecuación cuadrática. Esa con raíz larga y entonces acá podemos deducir si es que tiene solución no real o no. La discriminante va a ser igual. Es b cuadrado. A esto lo ponemos A, B y C. Lo voy a poner aquí. Este es A, este es B y este es C. Entonces sería b al cuadrado menos 4ac. O sea, menos 4 por 3 por c. Una cosa importante es que si tuviera al menos un signo menos acá, por ejemplo acá, entonces se considera igual al signo menos. Ya, para que no se olviden de eso, porque de repente se han pillado con ejercicio que no todos son positivos. Lo mismo si es que hubiera tenido un signo menos acá, entonces
también se considera para el cálculo del signo menos, acompañado con todo. Ups. Como este no es el caso, entonces borramos. Lo voy a poner aquí para que se acuerden. Discriminante es igual a b cuadrado menos 4ac. Entonces, resolviendo esto, nos va a quedar 3 cuadrado igual a 9, 4 por 3, 12, por 2, 24. Y ups, nos salió un número negativo. Esto es igual a menos 15 y esto es menos 13. ¿Y qué nos dice cuando el discriminante es negativo? Que las soluciones no están en los reales, sino que están en otro conjunto que en los números complejos. Y por lo tanto, como las soluciones está en de los números complejos y más encima es conjugado, entonces la función no va a actuar en el eje X, nunca. No corta en el eje X. Ahora, ¿qué viene? Tenemos las cintas. Una cosa importante recordar. Déjenme buscar si tenía un resumen. Ya bueno, pero vamos trabajando con la cinta también, para que se vea como más claro. Vamos a calcular primero las asíntotas verticales. La asíntota vertical siempre se va a tomar el punto en donde se define la función. Y el punto en donde se define la función justamente va a ser en x igual a menos 3. Se va a hacer la asíntota vertical en x igual a menos 3. Entonces, para obtener la asíntota, analizamos el límite. Entonces va a ser límite, porque tengo la función límite para no. Cuando x tiende a menos 3, la derecha, siempre hay que evaluar por ambos lados, por la derecha y por la izquierda, de la función. Ok, todavía lo puedo pegar, sí. Entonces esto va a ser igual al límite cuando x tiende a menos 3, la derecha. Y esto lo podemos separar como una multiplicación. Es 3x al cuadrado más 3x más 2. Y esto es por pura propiedad del límite. 1 sobre x más 3.
que se pueden estudiar los límites por separado. Ya. Entonces esto va a ser igual al límite de cuando x tiende a... ¿dónde está? A menos 3 por la derecha de este término. Y esto por el límite cuando x tiende a menos 3 por la derecha de 1 sobre más 3 x más 3. Ahí sí. Voy a poner la función en dibujar. Entonces, si analizamos este límite de acá, que lo podemos estudiar por separado, esto es simplemente ir reemplazando el 3, porque no hay problema. Entonces, esto va a ser igual al límite cuando x tiende a menos 3 por la derecha de que es por menos 3 al cuadrado más 3 por 3, bueno, lo voy a multiplicar al tiro, que es 9, más 2. Y como pueden ver, esto da un número real. Eso va a ser igual a 20. Y eso es distinto a 0. Ahora, por otro lado, y lo voy a colocar con rojo, este límite de acá, si analizáramos solamente como el, vamos a hacer una cosa, como el límite cuando x tiende a menos 3 por la derecha, de x más 3, solamente vamos a tomar esto, para que se den cuenta de una cosa. Bueno, en este caso no hay problema, entonces podemos reemplazar menos 3 y esto va a ser igual a 0. Por la derecha. ¿Ya? ¿Qué va a pasar ahora con la fracción? Como el límite, esto si cada vez lo acercamos al menos 3, esto va a ser como 1 sobre 0. Entonces el valor del límite completo va a tender a infinito. De 1 sobre x más 3 va a ser igual a infinito. En este caso positivo porque estamos analizando por la derecha. ¿Por qué infinito? Porque es como que como es 1 sobre 0, pero es que no se puede dividir por 0, entonces como que es como que se va acercando el x menos 3, pero como que no, cada vez se va acercando, pero como que nunca va a tocar el eje x, entonces como que va
al infinito esta fracción. Entonces, en resumen, ya tenemos acá un valor de un límite y el otro valor del límite. Lo analizamos por separado. Esto va a ser igual. El límite cuando... voy a poner los valores. En uno dio 20. Para no repetir mucho con límite. Por más infinito. Esto es más infinito. Cualquier cosa multiplicado por el infinito va a ser infinito. Por lo tanto, como nos dio que es infinito, f de x tiene asíntota vertical en x igual a menos 3. ¿Qué te quiero decir con esto? Cada vez que tenemos algún punto que se indefine, entonces, para la asíntota vertical, pongámosle que el punto que se indefine es un C. De algún f de x, si este es igual a más o menos infinitos, entonces la función tiene asíntota vertical en ese punto C. Fue muy arriba. En el punto C. Eso es lo que quiere decir la asíntota vertical. Ahora, como ya hemos analizado en la derecha, tenemos que también analizar en la izquierda. En este caso, igual lo importante es más menos C. Así. Tanto por la derecha y por la izquierda. Entonces, ahora tenemos que analizar por la izquierda. Por la izquierda es la misma idea que esto. Esto va a dar igual. En este caso, como a la izquierda, entonces va a ser menos infinito. Y por lo tanto, el resultado del límite va a ser menos infinito. Entonces, tanto como el límite de la izquierda por la derecha dan infinito, respectivamente con su signo, más o menos infinito. Entonces, f de x tiene asíntota vertical en este punto. Se hace lo mismo, solamente cambiando el signo de acá. En este caso sería 0 por la izquierda, acá el infinito por la izquierda, que sería menos infinito. Entonces, el límite daría menos infinito por la izquierda. Ahora pasemos a las asíntotas horizontales. Las asíntotas horizontales, el límite
Ahora ya no va a ser en un punto en donde se indefine, sino que va a ser en más o menos infinito. Entonces, tendremos el límite cuando x tiende a... Comencemos por el más infinito. De la función. Lo voy a pegar. Me voy a tener que ir más arriba. Ya, pero ¿qué pasa si es que tendemos el límite en infinito? Nos va a salir infinito sobre infinito, entonces no va a tener sentido este límite. Entonces, un truco para poder desarrollar este límite va a ser multiplicar tanto en el numerador como en el denominador por el mayor término de con el mayor grado de la función, en este caso con x al cuadrado. Entonces, tanto el numerador y el denominador lo vamos a multiplicar por 1 sobre x al cuadrado. Y acá 1 sobre entonces esto va a ser igual. Si fuera un x al cubo, entonces conviene multiplicar por 1 sobre x al cubo. Y así sucesivamente. Ese es como el truco que se puede seguir cuando son estos tipos de límites. Entonces, a multiplicar 1 sobre x cuadrado acá, me va a resultar un 3 más, y acá va a resultar un 3 sobre x. Ahí me faltó poner la fracción. Me faltó poner la fracción. Ahí sí. Entonces acá un 3 sobre x más 2 sobre x al cuadrado. Y en este caso nos quedaría 1 sobre x más 3 sobre x al cuadrado. Ahora, si analizamos por separado, lo voy a poner como dibujo. Ya, bueno, este es un número real, chao. Si esto lo tendemos a infinito, esto tiende a 0. Y esto también. Si tendemos al infinito, esto tiende a 0. Y esto también a 0. Entonces va a ser un 0 sobre 0 y por lo tanto es más infinito. ¿Qué nos quiere decir con esto? Porque para las asíntotas horizontales, al analizar el límite cuando x tiende a infinito, nos tiene que dar un número real. Y como no nos dio un número real y solamente nos dio infinito, entonces quiere decir que f no tiene
asíntotas horizontales. Ay, de nuevo, por arriba, solamente por... Y bueno, si analizan por la derecha, le va a salir menos infinito. Entonces, tanto el límite como la izquierda y la derecha no dan número real, entonces no hay asíntotas horizontales. En resumen, si es que el límite cuando x tiende a infinito, tanto por la izquierda como por la derecha, más o menos infinito, de f de x, si es que esto nos da un número real, que pertenece a los reales, entonces tiene asíntotas horizontales. Como en este caso nos dio infinito, entonces no tiene asíntotas horizontales. Ahora, ya que hicimos el análisis de la asíntota, que es un poco más pesado, ahora podemos analizar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Este es como un análisis muy riguroso de la función, es como pesado. Y de hecho, cuando hacen la concavidad, se va a crear concavidad y es como un trabajo extra porque hay que sacar la segunda derivada. Entonces, para esto, ahora en esta ocasión, vamos a utilizar los puntos críticos, porque ya en las clases ya lo vieron. Entonces, calculemos los puntos críticos. Pero primero hay que derivar. Hay que derivar esta función de acá. Entonces, eso sería la derivada del cociente. Y la verdad es que le voy a dar resultado y ustedes lo pueden hacer. Pero la verdad, tiempo. Entonces, este es 3x al cuadrado. Porque es eterno. ¿Sí? Más 18x. Pero, si se acuerdan de derivar el cociente, me imagino, ¿no? Bueno, es la derivada de esto multiplicado por el denominador menos esto sin derivar por la derivada de esto. Y el denominador al cuadrado. Y esto tendría que ir al cuadrado. Ahora sí, si esto lo igual a más 0, podemos calcular los puntos críticos. Puntos críticos. Entonces sucede cuánto de f' de x igual a 0. Sí, solo sí. En este caso me importa el numerador, así es que x al cuadrado más 18x más 7. Y esto igual a 0. Y de nuevo tenemos una función cuadrática. Entonces, vamos a llamar a la vieja confiable, que es la fórmula de la ecuación cuadrática para buscar las soluciones. Es menos b al cuadrado, y lo voy a dibujar para que este es a, este es b, y este es c. No sería menos b al cuadrado, sería solamente menos b.
más, o sea, más menos, perdón. La raíz, ahí sería b cuadrado, b al cuadrado menos 4 por a, que sería por 3, y por c. Y esto dividido en 2a, que sería 2 por 3 igual a 6. Entonces, como es un más menos, tenemos dos soluciones. Tenemos x1 va a ser igual. Ah, bueno, voy a escribir de nuevo. Menos 18. Una que va a ser con más. 18 al cuadrado. Menos 4 por 3, 12. 12 por 7 sería 34. Lo estoy multiplicando el tiro. 6. Voy a dar resultado de esto porque aquí no vamos a poner a calcular a mano. Igual tienen después la herramienta para calcular en calculadora. Esto cuadrado menos 84. Es igual a 6. Y esto aproximadamente, ahora, sí lo tengo, es menos 0,4180. Porque no decimal. Y esto va a ser igual a 5,58 decimal. Y también puntito, puntito. Y ahora que tenemos como todo, podemos hacer la tabla de signos. Por fin. Estamos llegando como al final. Y no sé qué hora es. 11:32, por lo menos estamos como bien. Bueno, me faltaría un ejercicio para hacerlo, pero igual la solución va a estar lista hoy día en la tarde. Para que la puedan leer. Entonces hacemos la tabla de signos. Se me corrió el ejercicio. Acá está. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Cinco por 5. Ahí. Entonces, lo mismo que hemos hecho como en el primer ejercicio. En el primer ejercicio solamente determinar el intervalo de crecimiento y decrecimiento. No había como en el análisis tan riguroso como está ahora. Pero al igual que el primer ejercicio, podemos separar estas funciones. Entonces vamos a tener, bueno, en este caso sería la primera derivada. Y está. Esto lo vamos a separar.
La otra sería x es al cuadrado y acá ponemos f' de x y acá va a ser un f de x. Y acá les voy a presentar otra forma como para ver los intervalos. Voy a poner una ecuación. Entonces, tenemos que poner los puntos críticos. El primer punto crítico es este, porque está como mucho más alejado, entonces va a ser del menos infinito al punto menos 5.5819. El otro intervalo va a ser del menos 5.5819 menos 3. ¿Por qué el menos 3? Porque ahí es donde está la cinta, donde se define la función. Recordemos que cuando encontramos el dominio, justamente dijimos que eran los reales sin el menos 3, porque el menos 3 es donde se define la función. Y en este caso hay que poner de todo, todos los puntos. La sería del menos 3. Ahora seguimos con el otro punto crítico. Vamos colocando todos los números negativos primero. 0, 41, 80. Y sería del menos 0.4180 hasta el infinito. Positivo. Listo. Ahora solamente tenemos que analizar los signos. Ya. Si yo reemplazo cualquier número negativo que esté dentro de ese intervalo, sin considerar obviamente este número y también esto, porque nada que ver. Bueno, acá va a resultar positivo porque cualquier número negativo elevado al cuadrado va a ser positivo. Acá va a ser negativo y acá va, bueno, no importa. Pero acá hay una cosa importante, que esto va a ser mayor que esto. Entonces, por ende, va a ser positivo. Bueno, acá, como dijimos, cualquier número, aunque resulte negativo en este caso, si lo elevamos al cuadrado va a ser positivo siempre. Y hay una proposición que dice que para todo x que pertenezca a los reales, si lo elevamos al cuadrado va a ser mayor que 0, mayor o igual que 0. Y por ende, la primera derivada va a ser positiva y por lo tanto la función va a crecer, porque fue mi función. Ahora, si reemplazamos cualquier valor que esté dentro de este intervalo, bueno, en este caso, ahí ustedes se pueden dar, por ejemplo, el número menos 6 para este caso, porque como menor que esto. Entonces, acá va a ser como 36 por 6,
más 18 por menos 6. Entonces este va a ser negativo, pero como dijimos, esta como es mayor que esto, entonces va a ser positivo. En este caso ya la cosa cambia. Por ejemplo, si tomamos el menos 4, la mejor forma para ver los signos es siempre reemplazando. Dándose un valor y reemplazando. Si nos damos en este caso un valor menos 4, porque está dentro de este intervalo, más 18x, sería 18 por menos 4, más 7. Bueno, esto es positivo, entonces va a ser 3 por, lo mismo que decir, 3 por 4 al cuadrado. Y acá va a ser menos 18 por 4, más 7. Entonces eso va a ser un 16 por 3, que sería 18. Voy a hacer el cálculo porque en la cabeza no me... Sería 48. Si no me equivoco. Sí, 6 por 3, 18, 3 por 1, 3, más 1, 4. 48. Menos 18 por 4. Acá 32, 7, 72. Y es por esta razón que va a ser negativo. Más 7. ¿Por qué? Sumamos 48 más 7. 48 más 7 va a resultar 55. Menos 72. Este es mayor que este y por ende va a conservar el signo del mayor. Entonces va a ser negativo. Hagamos lo mismo con este. Como dijimos, aunque resulte un número negativo como resultado acá, al elevarlo al cuadrado, va a ser siempre positiva. Entonces, menos por más va a ser igual a menos. Siempre cuando tenga dudas, siempre dense un valor entre este intervalo y reemplácelo. Es la mejor forma como para determinar qué signo va a tener esta función o la otra función. Acá. Bueno, este que ya va a ser como un caso más simple porque nos podemos dar, por ejemplo, el menos 1. Entonces, para esto, vamos a tener 3 por menos 1 al cuadrado, que va a ser 1. Entonces 3 por 1 es igual a 3. Bueno, 18 por menos 1 va a ser menos 18. Y más 7. Entonces 7 más 3 es igual a 10, menos 18. Este es mayor que este, entonces se va a conservar el signo del mayor, por lo tanto va a ser negativo. En este caso no importa, va a ser positivo siempre. Y por lo tanto, menos por más es menos. Y por lo tanto, la función decrece en este intervalo, sigue decreciendo. Ahora, ¿qué pasa si tomamos algún valor dentro de este intervalo? Tomémonos el 1, que es un caso más lindo. Entonces acá vamos a tener un 3 más 18 más 7. Y como son todos positivos, entonces en este intervalo esta función va a ser positiva. Esto positiva real, positiva. Y por lo tanto
la primera derivada es positiva y la función va a decrecer en este intervalo. O sea, va a crecer en este intervalo. Estoy con el decrecimiento en la punta de la lengua. Va a crecer en este intervalo. Dado esto, ya tenemos los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Entonces, vamos a decir como conclusión que, ya no importa, insertar la ecuación f de x es creciente en los intervalos. Entonces, ¿en dónde es creciente? Va a ser en los intervalos menos infinito hasta este número. Y también entre menos 0,4180 hasta el infinito positivo. Lo voy a poner más grande porque se ve muy chico. Ahí. .5819 y menos 0.4 180 130 más infinito. Entonces en esos dos intervalos la función crece y en donde va a decrecer va la función decrece ya, en f decreciente el intervalo menos 5.5819 hasta el menos 3 y de ahí, en este caso ya podemos poner la unión porque están como muy pegaditos. Y del menos 3 hasta el menos 0.41. Ah, ahí. Y bueno, ya tenemos todos los elementos para graficar. Note que va a haber un máximo justamente en este punto crítico, porque si se dan cuenta cómo es la forma de la flecha, entonces va subiendo, después va bajando y después va subiendo. Entonces, justo en donde hay un cambio de signo, de la función, va a haber un máximo. Y lo mismo con el mínimo. Es decir, cuando por la izquierda la primera derivada es positiva y por la derecha la primera derivada es negativa, entre ese punto hay un máximo. Y si por la izquierda la primera derivada es negativa y por la derecha la primera derivada es positiva, entonces va a haber un mínimo. Entonces la función va a tener un máximo relativo en este punto de acá.
lo voy a poner en coordenada, menos 5.5819. Como la función evaluada en ese punto. Y creo que me estoy pasando de la hora un poco. Y un mínimo justamente en el otro punto crítico. ¿Por qué se llaman el mínimo y máximo relativo? Porque puede haber, en la función puede haber más de un máximo o mínimo relativo. Entonces no es como absoluto. Pero igual puede ser de que un mínimo o máximo relativo sea un absoluto. Cuando hablamos de máximo mínimo absoluto es cuando es por ejemplo, en el caso del mínimo es el menor número, por así decirlo, como el que esté más abajo, así por así decirlo, como el menor número de donde es mínimo. Y si es máximo es como el mayor punto en donde alcanza el máximo, es como el número mayor. Eh, entonces el mínimo relativo va a suceder acá, en menos 0.480. Y la función evaluada en ese punto. Entonces ya con eso tenemos todo el elemento para graficar. Y la haría la gráfica, pero nos pasamos de la hora. Así que como que se lo puedo dejar como de tarea para que les ayude con el GeoGebra para graficar la función. Y pueden también comparar con lo que se estaba haciendo. Así que eso. Si no tienen alguna duda, que voy a dejar de grabar. Hasta aquí terminamos la ayudantía. Voy a detener la grabación. Y si no tienen alguna duda,